Hoy en el estudio de Despierta, Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz. Muchas gracias por venir, gobernador. Muy buenos días. Carlos. Muy buen día. Gracias, Enrique. ¿Qué tal, gobernador? ¿Dónde está aquel? Eso te quería preguntar. ¿Dónde está Javier Duarte? Bueno, está huyendo de la justicia, ¿no? En cualquier lugar del mundo donde esté, está huyendo. Y yo pienso, Carlos... Está fuera del país, por lo que se sabe, ¿no? Se supone, hay indicios de que está fuera del país. Primero estuvo en México y aparentemente hoy está fuera de México. Y yo creo que ha llegado el momento en que él mismo debiera pensar si le queda algo de respeto a sí mismo y de amor por su familia, por sus hijos sobre todo, debiera pensar en que ha llegado el momento de entregarse a la justicia y de devolverle a los veracruzanos lo que le roban. A ver, gobernador, mándale un mensaje a Javier Duarte. Si lo está viendo en este momento, ¿qué le dice? No, mira, Carlos, ese es un mensaje que le mandan todos los veracruzanos todos los días. Es un mensaje de responsabilízate de lo que hiciste, responde frente a la justicia y responde frente a la historia, ya va a responder. Pero decía que él tiene que pensar en sus hijos también. Hay niños ahí que son inocentes y que van a pagar el resto de su vida, sus hijos, sus nietos, por lo que él cometió. Entonces él debiera hacer un esfuerzo por tomar una decisión, debe ser una decisión no fácil, de entregarse, de devolver lo que se robó, de ordenarle a su banda que devuelva lo que se robó, que eso es muy importante. Es una pirámide, es una estructura. En la punta, en la parte superior de la estructura está él, está Fidel Herrera también. Eso no hay que olvidarlo. ¿Nuestro cónsul en Barcelona? En Barcelona, claro. Mientras nosotros hoy despertamos en México y en Veracruz a las 7 de la mañana con la noticia de que hay un fraude enorme en Veracruz, que fue Veracruz saqueado, Fidel Herrera despierta en un palacio en Barcelona, pagado por los mexicanos, recibe cientos de miles de pesos de sueldo al mes y está tan tranquilo. Eso no puede ser. Tiene que haber una acción de justicia en contra de él también. Pero ¿Lo está haciendo bien la PGR? ¿Lo están haciendo bien las autoridades federales para buscarlo? Porque no lo han encontrado. Mira, o por lo menos... yo entiendo que hay molestia de la gente y lo percibo en Veracruz todos los días porque quisieran que estuviera detenido ya. Incluso molestia contra las autoridades locales pensando que nosotros tenemos la posibilidad de detenerlo. No la tenemos porque los expedientes fueron atraídos por PGR. PGR obtuvo una orden de aprehensión y ellos están ejecutando esa orden de aprehensión. Pero yo creo que la PGR y las demás instituciones del Estado mexicano sí están haciendo un esfuerzo y creo también que el esfuerzo va a fructificar pronto. Ahora, no pasó como diría el perro Bermúdez, que lo tenían, era suyo y lo dejaron ir. Mira, pudo haber sucedido que en los primeros días él hubiera actuado con más malicia que quienes lo iban a detener. Eso no hay duda. También el hecho de que hubo complicidad. Digo, le prestan un helicóptero del gobierno de Estado para que escapara. Por cierto, ya hay denuncia penal, ya hay carpeta de investigación. ¿Contra Flablino Ríos? Claro, contra el gobernador anterior. Porque prestar un helicóptero de un gobierno estatal a un particular, aunque no sea para que huya, el simple hecho de prestarlo ya es un delito, y también contra el propio Duarte, porque utilizó bienes del Estado sin ser ya gobernador. Entonces ya hay un delito. ¿Qué tan bien fundamentado está el caso en contra de Duarte para que en caso de que lo agarren no pueda encontrar las artimañas para salir? Y también el caso de Fidel Herrera, ¿qué tan armado estaría un caso? A ver, en el caso de Duarte lo conozco perfectamente bien. Yo presenté varias denuncias, pero sobre todo la del 3 de abril de este año. Es un caso muy sólido, tiene todos los elementos. Hay declaraciones ya de quienes fueron sus cómplices, hay declaraciones formales ante la PGR. Yo tengo elementos también que voy a aportar a la PGR, de declaraciones no formales, pero expresiones ante mí, de cómo hicieron para estructurar todo este fraude enorme en contra de los veracruzanos y en contra del país, no nada más en contra de Veracruz. Es un caso muy sólido. Yo no veo ningún riesgo de que una vez detenido pueda salir. Y contra Fidel Herrera se empieza a armar un caso. Hay elementos muy sólidos también que en su momento voy a presentar ante la Fiscalía General del Estado. Gobernador, ¿se volvió usted una especie de investigador en jefe del caso Javier Duarte? ¿Logró penetrar el círculo de complicidad de Duarte, hablar, interactuar con algunos de sus principales acusados de prestanombres, etcétera, etcétera? Cuéntanos un poco cómo fue este proceso, o sea, cómo le hizo, a dónde viajó, cómo los contactó, a través de quién. Mira, Carlos, lo primero es que me tomé la decisión de actuar. Yo había venido presentando denuncias sustentadas y las denuncias dieron lugar a literalmente una andanada en mi contra. Él tenía el poder, tenía los recursos, tenía absolutamente todo para defenderse.
Entonces lo que dijeron es, Yunes está exagerando, es un tema político, es un tema electoral, lo dijeron muchas veces. Una vez que gané la elección y que los cómplices recibieron el mensaje de que venía una etapa distinta, de repente un día, estando aquí en la Ciudad de México, pensé que probablemente pudiera yo intentar establecer contacto con alguno de los cómplices para que me platicara cómo había estado. Yo no conocía a ninguno salvo de nombre. Un amigo mío conocía a uno de ellos. Entonces le pedí que me lo ubicara en un restaurante aquí en la colonia Polanco. Le dije, invítalo a comer por ahí. Ahí mismo, en el mismo hotel donde está el restaurante, reservé un espacio en el área de negocios y preparé todo para si esta persona aceptaba platicar con él. ¿Qué es preparé todo? Preparé todo. Me presenté. ¿Cómo lo prepara, no? Sí. No, Ah. me presenté intempestivamente en la comida, me senté y le dije... O sea, él no sabía. Ah, no, claro que no. O sea, el amigo lo citó a comer, claro, lo que se conoce comúnmente como una emboscada. No, una emboscada, simplemente una sorpresa, digamos. No seamos tan duros en la expresión. Llegué y me senté y le dije, usted es José Juan Janeiro, ¿verdad? Y yo quisiera platicar con usted. Oye, el otro pálido. No, Sí, bueno. el color de mi camisa. Entonces le dije, y lo quisiera hacer de una vez. ¿Por qué no subimos aquí al área de negocios, que hay una escalera nada más, subimos y platicamos? Entonces subimos y la verdad yo fui el primer sorprendido porque el señor empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Pidió algo a cambio? Sí, oye, Absolutamente, no me toques, ni me comprometía a nada. Simplemente sí pidió algo a cambio que voy a respetar porque tiene que ver con su madre, que está enferma y que vive en Veracruz. Pidió que el departamento de su madre, en todo caso, que él lo adquirió con recursos propios, no con recursos de los veracruzanos, no fuera tocado en este proceso. Y a partir de ahí empecé a jalar la hebra. Y me di cuenta entonces que podía hacerle justicia a los veracruzanos sin esperar a que llegara el 1 de diciembre. por esa ruta. Así es. Este señor estableció contacto con Moisés Mansur, que yo creo que es el principal cómplice, estoy seguro de que es el principal cómplice. Moisés Mansur vive en Canadá. Nos citamos en una ocasión en Nueva York. Mansur no quería, pero Mansur muy recientemente había sido papá de su segundo matrimonio e involucró a su esposa en temas de lavado de dinero de Veracruz. Entonces le mandé el mensaje de que podíamos proceder en contra de su esposa y ahí en ese momento dijo, yo me reúno. ¿Ahí se quebró? Ahí se quebró. Quedamos de vernos en Nueva York, fui a Nueva York, no llegó. Regresé a México y le mandé el mensaje de que Ya estaba acá. ya. ¿Alguno de estos personajes? Y después, Espérate que termine con la historia de y Mansur. después lo vi en Canadá. Ah, ¿se reunieron en Canadá? ¿En Sí, qué claro, ciudad? En Toronto. Fui a Canadá, quedamos de vernos en Toronto, llegó a Toronto, cambió el lugar de la reunión, yo llegué por la noche, lo vi al día siguiente en la mañana, quedamos de vernos en mi hotel, algo pensó porque de repente cambió el lugar de la reunión. Pues a lo mejor pensó que ya tenía todo dispuesto para la reunión, como en el otro hotel, Café, como unas el de Polanco. galletitas. Sí, claro, café y galletas, Sí, claro. café y Claro, galletas. claro. Llegó a la reunión y lo que le dije, Carlos, fue lo que se le tiene que decir a alguien así. Lo que le dije es, ya lo conozco. Yo sé quién es usted, yo en mi vida lo había visto. Le dije, a ver, usted se fue a Florencia, invitó a 40 personas de la familia de su esposa, rentaron 3 aviones, se hospedaron en el Castillo Tal en Florencia, pagó usted la estancia de 15 días de 40 personas con compras libres, y esto no lo hizo con dinero de usted, lo hizo con dinero de los veracruzanos. Entonces, a partir de ahí, vamos a platicar. Usted sabe perfectamente bien que yo sé quién es usted. Entonces me dijo, sí, de acuerdo, adelante, le pido que no actúen contra mi esposa, fue lo que pidió, y de ahí empezó a platicar, y a platicar, y a platicar, y es el típico caso de estos que dicen que les pegas, no le pegué obviamente, que alguien que le pegan una cachetada para que hable y 2 para que se calle. Tenía muchas ganas de hablar, era evidente que el señor traía muchos deseos de exponer todo, y bueno, y ahí platicó buena parte de lo que hoy se sabe. Pero Buena entonces parte. sí hay una serie de concesiones para que puedan ellos hablar. Ninguna. Por ejemplo, el departamento de la mamá, el no proceder contra la esposa. ¿Sí A es ver. parte de un esquema de informantes? No, ninguna. En el caso de la mamá, el departamento ha sido comprado con recursos propios y lo acreditó, por eso aceptamos hacerlo. Y en el caso de la esposa, realmente nosotros no teníamos la posibilidad, y esa es la realidad, de proceder porque no era un tema de afectación directa al patrimonio público de Veracruz, sino era un tema que podía en todo caso
plantearse como un delito de tipo federal y en los Estados Unidos, no aquí. Era Ahora, simplemente utilizar el argumento. con todas estas nuevas leyes del debido proceso, la vigilancia de derechos humanos, este tipo de cosas, primero, no pueden irse encima del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y decir, pues, ¿qué fue eso? Una diligencia extrajudicial, no sé, ¿no? Y segundo, ¿esto puede constituir pruebas por la manera en cómo se recabaron los testimonios, bla, bla? A ver, Carlos, lo primero es que lo que ya recuperamos, ya lo recuperamos. Como el rancho ese. El rancho El Faunito está escriturado a favor del gobierno del Estado de Veracruz. Es decir, desde agosto de este año, mucho antes de que llegara diciembre, yo tenía escriturado el rancho, ya era del gobierno del Estado a través de lo que se llama un gestor oficioso, y así otros bienes que se fueron recuperando o que fuimos pactando su recuperación. Ahora sí que lo caído. Así es, esto, y además no se coaccionó a nadie, no se presionó a nadie. Segundo, la valoración de las pruebas, de grabaciones, videos, etcétera, corresponderá a la autoridad, en este caso a la Procuraduría General de la República, cuando las entreguemos, y a la autoridad judicial. Yo creo que tienen cuando menos lo que se denomina valor indiciario, porque es la expresión libre de una persona que está hablando con otra y que le está diciendo cosas que tienen peso para efectos de fincar una responsabilidad. ¿Todavía hay más de lo que sabemos en esas grabaciones? Sí, sí hay más. ¿Y cuándo nos lo cuenta? Primero se lo voy a contar a la Procuraduría. Está bien. Por último, Miguel Ángel está tratando de recomponer el tema de Veracruz, el estado financieramente devastado, los temas de seguridad complicadísimos, estado reportando aquí lo que están haciendo, etcétera. Una medida, lo conversábamos Enrique y yo el otro día, nos llamó la atención, tenía que ver con este perdón de impuestos a los empresarios. Y Enrique lo que decía era, a ver, no están las finanzas del Estado como para andar condonando impuestos. ¿Cómo está la cosa? El tema creo que no lo supe explicar bien, hay que ser claros. El impuesto a la tenencia es un impuesto federal que desde hace años la Federación dejó de cobrarlo y dejó a la disposición de los estados el impuesto para que lo cobraran o no, y se venía subsidiando ya. Ese es un impuesto que ya no ingresaba a las arcas públicas. La tenencia. Sí, pero se estableció un impuesto que se llama de control vehicular, y ese impuesto era un impuesto casi igual al de la tenencia, se venía cobrando, y ese fue el impuesto que subsidiamos en un 60%, y otro que es muy importante. Pero ese dinero es muy bueno ahorita, ¿no? Como para perder. Pero no caía. Es decir, muy bueno, pero no lo pagaban. ¿Por qué? Por la situación económica. Y otro impuesto que subsidiamos también, que condonamos también, que bajamos, que es muy importante, que es el de compra-venta de automóviles usados. ¿Qué estaba pasando? Que en Puebla y otros estados limítrofes iban las personas y ahí daban de alta sus vehículos y entonces perdíamos el control sobre el parque vehicular, y esta es una medida que tiene que ver más con los temas de seguridad pública que estamos combatiendo con toda firmeza. O sea, no tiene tanto que ver con lo económico. ¿No había una cosa de impuesto a la nómina o algo así? ¿Otros impuestos? Sí, el impuesto a la nómina es el impuesto del 3% a la nómina, pero ahí no subsidiamos. Ahí lo que subsidiamos fue solo recargos y multas a partir del mes de octubre. Pero ya, o sea, digamos, ese dinero ya lo daban por perdido. Sí, ese dinero Era incobrable. Era incobrable, exactamente. Lo que estamos haciendo es dar facilidades para iniciar el año con un padrón de contribuyentes regularizado, que tengamos más ingresos a partir del mes de enero. Estamos trabajando muy fuerte con la Secretaría de Hacienda, con los bancos. Antier tuve una reunión. ¿Ya está mejor la relación conmigo? Bueno, no es un tema personal, es un tema institucional. Vamos bien, vamos mejor. Los bancos son conscientes de que la situación de Veracruz es muy compleja. Estamos trabajando de común acuerdo. Se endeudaron ahorita, ¿no? Sí, claro, les prestaron, ¿no? Sí, claro. ¿Con Aval Federal o ustedes solitos? No, directamente un ¿Y crédito. no les cobraron carísimo? Imagínate que tú eres un banquero, Enrique, te dicen, préstala a Veracruz. No, Sí, hombre, pero gracias. pues, con una Bueno, mira, buena tasa, ¿no? las tasas de por sí están altas por toda la situación que estamos viviendo. Pero para Veracruz. Es un crédito de corto plazo. No voy a dejar deuda al siguiente gobernador. Es un crédito que tendré que pagar en septiembre de este año. El siguiente gobernador es una entra en línea año de y medio, crédito. ¿no? ¿Perdón? Entra en año y medio el siguiente gobernador. No, espérame, son año y 11 meses. ¿no? Ah, bueno, ahí está. No me limites. 2 años. Sí, 2 que años. por 10 poquito. Y de rescate ya ¿Y ni de hablar, cuánto fue ¿verdad? la tasa? ¿De cuánto? Mira, Carlos, todavía no podemos informarlo porque es una línea de crédito. Estamos ejerciendo los recursos. La última parte de los recursos la ejerceremos el 5 de enero, que terminamos de pagar sueldos, prestaciones, etcétera. Lo importante es que Veracruz no entró en crisis, que le pudimos pagar a 224,000 médicos, enfermeras, maestros, policías, secretarias, es decir, todo el personal que hace posible que el Estado funcione. Recibió a tiempo sus Pero no sueldos, es una tarjeta de crédito que pensionados. les vayan a cobrar 20% mensual. No, de ninguna manera. No, hay un crédito racional y repito... ¿Y por qué no dicen la tasa? No, porque estamos todavía en la negociación y en el ejercicio del recurso. Muchas gracias por venir, Miguel Gracias a Ángel ustedes, Yunes. Carlos. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, después del